Bueno, muy buenas. Acá estamos. Él es hijo de sobreviviente y voy a pedirle que se presente, que nos cuente dónde nació, quién es, de dónde eran sus padres. Bueno, yo soy Joseph Bacal. Nací en Bruselas, Bélgica, en 1950. Soy hijo de sobrevivientes de la guerra, de una guerra que muestra que a pesar que somos humanos, mucho de la falta de humanidad que tiene el ser humano. Uh, la guerra, de lo que yo podía captar de mis padres, era una guerra en la cual fueron todos tratados como ganado, tratados como que no eran especie de otro planeta y abusado y maltratado y viviendo una vida de miedo 24/7 por 6 o 7 años durante la ocupación nazi, que empezó más o menos en 38-39 y finalmente terminó esta ocupación nazi por ahí en 45, pero realmente no ha terminado. Realmente antisemitismo es por todos lados. El ser humano no ha podido aceptar ningún otro ser humano que es diferente a uno. Es triste. Tal vez a lo largo va a ser el fin de la humanidad, pero aquí estamos. Mis padres eran polacos. Mi papá y mi mamá vinieron de casas muy religiosas, especialmente la casa de mi papá, que la mamá de él es que trabajaba, que tenía un almacén, un delicatessen, Como comida. no, bueno, pero un almacén, no restaurante, pero un almacén donde Delicatessen creo que le dicen, ¿no? delicatessen. Y trabajaba con la hija de ella. Mi papá era uno de tres hermanos. Uh, mi papá era el mayor y mi tío era el menor y eran los únicos que sobrevivieron a la guerra. Ellos por toda la guerra corrieron, escaparon de cárceles, escaparon en un tren que iban para Auschwitz, rompiendo el piso del tren y lanzándose entre medio los rieles. El éxito de sobrevivir mi papá era que mi papá era de muy bajo estatura y no tenía problemas como la mayoría de la gente que trataron de escapar así, que murieron. ¿Y de dónde venía? Mi papá mi papá nació en Miechów, Polonia. Era el cuarto, eran 5 hermanos, una hermana y eran 4 hombres. Mi papá, el nombre de él era Max Bacalage, o Bacal, que él lo cambió cuando fue a vivir en Nueva York después de la guerra. Durante toda la guerra, los hombres escaparon, fueron capturados, escapando de varios cárceles, de unos campos de concentración, pero
nunca llegaron a Auschwitz porque siempre escaparon en camino. Ah, Me decía que su papá tuvo ventaja porque era bajo de estatura. Era bajo, pequeña, entonces en el tren, al levantar las tablas del piso del tren, era más fácil para él lanzarse, porque el chiste era lanzarse y quedar quieto, porque si uno se movía, los llantas del tren lo cortaban en pedazos. La mayoría de la gente murieron así, tratando de escapar. Mi tío escapó por encima del tren, cortó un hueco en el techo y subió al techo, a pesar que habían guardias sentados encima del techo. Lo hicieron por la noche, cuando todo estaba bien oscuro y negro, y podían escapar. O sea, el tío y el papá se escapan en diferentes momentos. Sí, ¿Cómo se reencuentran o no? ellos pusieron de acuerdo antes que si sobrevivía o si podían escapar, que encontraban en tal lugar, en tal ciudad. Y así era, ¿no? Ellos no en el mismo día, pero con días variables, entre una semana ya podían hacer el reencuentro. La mamá y papá de mi papá y la hermana lo mataron en la primera semana de la guerra, cuando entró los nazis a Miechov. El mismo día lo subieron todos a un tren, un tren para Auschwitz o para otros campos, y que lo llevaron y lo mataron allá. ¿Y ellos se enteraron de que los habían matado ese mismo día? Después, pero nunca aparecieron, ¿no? A mí mismo, yo siempre me pregunté por qué los nazis tomaron tanto trabajo a hacer campos de concentración para matar a la gente. Han podido matarlos en donde estaban, ¿no? Entrar y matar todos y ya. No entiendo por qué tomaron toda la molestia a llevarlos a campos, tratar de seleccionar cuáles sirvieron para trabajo y cuáles que no sirvieron, entonces matarlos. No sé. Desafortunadamente la guerra tiene muchas locuras y muchas cosas que no se explican, ¿no? Y de parte de su mamá, ¿cómo es la historia? O sea, usted dijo que ellos venían de Polonia. Y Sí. dijo recién el nombre de la ciudad del papá. Era Miechov. Miechov. Y mi mamá nació en Wieliczka. Ambos son dos pueblos afuera de Krakow, pero uno al este de Krakow y el otro al sur de Krakow. Mi mamá era de la familia Poremba. ¿Se conocieron con su papá antes de la guerra? No, se conocieron antes porque eran primos hermanos. Okay. Los Poremba, la mamá de los Porembas era bacalar. Entonces, ese era el vínculo de que yo podía enterar, es que la familia bacalar y Poremba no eran pocos, eran cientos. Eran familias muy grandes. El papá de mi mamá, el negocio de él era transporte. Tenía una empresa de transporte de buses que viajaba de Krakow a Wieliczka y de Wieliczka a Krakow todos los días. Como tenía esas rutas. Volviendo de la papá de mi papá, que era bastante religioso, él pasó todos los días en la sinagoga, estudiando. El trabajo así no hacía. Lo dejó a la mujer para hacer el trabajo,
y con la hija. Y los hombres de la casa, mi papá siendo el mayor, mi papá tenía cargo a todos los otros hermanos. Mi papá era como el segundo papá de todos. Y pero este era el manejo de... Hasta hoy en día creo que los muy religiosos, los ortodoxos, siempre es el hijo o hija mayor que cuidan a los otros. Y los padres o dedican a la sinagoga o muy religiosos, y que las mujeres son los que manejan la casa o manejan un negocio para sostener la casa. Ok, entonces, perdón. Empieza la guerra y a ellos no se dieron cuenta antes de la guerra que algo venía. Bueno, ellos cayeron en cuenta que algo venía, pero cosa curiosa, los 4 hermanos, los hombres, arrancaron para Rusia, porque dijeron que va a estar más seguro en Rusia, pero los padres y la hermana no quiso moverse, que ellos se quedaron en Miechov o en Krakow, porque después pasaron a vivir en Krakow, y era en Krakow que los nazis lo cogieron y lo llevaron. Pero ellos, los 4 hermanos, estaban en Rusia, y después que entró los nazis, no sé, por X razón, a ellos les dieron miedo a dejar a la mamá, el papá y la hermana solos allá, entonces volvieron, que era un gran error entre comillas, porque creo que ellos no podían vivir con la conciencia que ellos viviendo en Rusia podían sobrevivir, y abandonaron a mamá y papá y la hermana, entonces volvieron pensando que podían salvarlos. Sí, sí, en ese momento ellos sabían lo que estaba pasando en Krakow. Cuando volvieron, Estaban en Rusia. estaban en Ellos Rusia. sabían lo que estaba pasando en Krakow. Todavía no, sabían que entraban los nazis o estaban por entrar, pero no tenía en la cabeza cómo va a ser los nazis Tan salvajes. tan la palabra no sé, sangrado, Sangrientos. sangriento. Sanguinarios. Sí. Pero vuelvo a repetir, sí, lo abusaron a todo el mundo, pero lo echaron en camiones, lo echaron en trenes para llevarlos a otro lugar para matarlos. Yo no entiendo por qué no lo mataron de una vez. No sé, yo creo que los nazis tenían la idea que ellos podían esconder del resto del mundo de que iban a matar o que estaban matando a toda esta gente. Vuelvo a repetir, el ser humano, a pesar que los animales son seres humanos, son muy inhumanos. Pero no solamente ellos, los polacos también eran muy antisemética y también lo maltrataron y no quisieron ayudar, no quisieron poner la cara. Vuelvo a su mamá. Su mamá estaba al este de Krakow. Bueno, ella estaba pero cuando supieron, entró los nazis en Bielichka, y el primer día que entraron, los nazis recogieron toda la gente importante o lo más influente de Bielichka, y el papá de ella era unos, porque él era muy agresivo. Él no dejaba que nadie lo empuje o algo así. Él se defendía solo. Y este primer día los nazis entraron, tenía una lista ya, porque tenía gente infiltrada en el pueblo que pasaron listas a los nazis de quién era quién y dónde vivía y no sé qué. Y en la primera hora que llegaron, tocaron la puerta
lo buscaron al papá de ella y lo sacaron a la Bravo y lo subieron a un camioneta que tenía atrás, echaron como 10 o 12 personas encima y lo sacaron del pueblo. Después se enteraron que lo sacaron del pueblo esta misma hora a un bosque que estaba cerca. Lo sacaron del bosque, del camioneta. Dijeron ellos, no, descansas aquí y haces sus necesidades y ahora arrancamos para otro lado. Pero mientras que ellos estaban parados allá al lado de los árboles, abajo de los árboles, los nazis sacaron ametralladores, lo montaron y el papá de un testigo del pueblo que sobrevivió y que alcanzó a esconderse en el bosque, aparentemente el papá de mi mamá cayó en cuenta de que porque montaron el ametrallador y todo, entonces él empezó a pelear y empezó a pelear contra varios soldados. Parece que en la pelea los soldados como sometieron y lo rompieron las dos manos de él y después lo mataron y después lo enterraron y lo encontraron unos días después mi tío, que era el único hijo de ellos, porque mi mamá tenía otros 3 hermanas y otras 2 hermanas y el hermano, y el hermano sobrevivió y ella sobrevivió, que eran los 2 menores. Cuando esto ocurrió, él fue y el testigo que sabía dónde estaba enterrado, entonces lo podían encontrar. Pero este día cuando lo llevaron, la mamá cogió a los 2 menores, no a los otros hijos, porque solo tenía plata para ellos y lo montó a ellos a un tren para Miahov, para reunir con la familia de mi papá, que estaban en Miahov. Y ellos llegaron a Miahov y vivieron unos días con la familia de mi papá, pero después mi tío encontraron con mi papá y otros un campesino católico que tenía una finca o algo así donde vivía afuera, y él lo escondió a mi tío. Era un tipo muy grosero, muy maltratador, pero lo puso a mi tío a trabajar y mi tío tenía que 16 años de edad, algo así en el momento, 15. Entonces lo escondió allá con él y lo puso a trabajar, obviamente gratis. Por la comida y la cama. Y el otro hacían sus vueltas, pero mi tío hizo todo el trabajo. Inclusive el hijo de mi tío escribió un libro. Perdón, ¿y así estuvo toda la guerra trabajando para este granjero? ¿Para qué? Para este señor que tenía la Sí, finca, ¿toda la guerra? Toda la mayor parte de la guerra, sí. Porque lo escondían. Los nazis tenían base militar cerca. Inclusive él lo protegió mi tío porque mi tío trabajaba muy bien, trabajó duro, y entonces nunca lo dijo a nadie que era judío. Dijo que era un familiar que está viviendo con él. ¿Solamente su tío o más personas vivían ahí? No, solo mi tío. Solo tenía mi tío. Obviamente tenía mucho miedo porque si los nazis cayeron en cuenta que está escondiendo un judío, lo mataban también. Pero no, en ese sentido, inclusive lo mandaba mi tío para comprar leche o quesos o algo así,
y mi tío bajaban, porque la finca estaba arriba en la montaña, bajaba allá y pasaba enfrente del base militar De los nazis. de los nazis y los saludaban, lo hablaban y no sé qué, pero nunca sospechaban que era judío. ¿No pidieron un documento nunca? ¿Tendría No sé, falso? tenía documentos falsos, pero no sé, él, gracias a Dios, podía defenderse. Y Ok, ese es su tío y tenía hermanas. los hermanos también, los hermanos que se quedaron, porque mi mamá se escondió en el pueblo con otra amiga y ellos lo contrataron para hacer damas de servicio en diferentes casas, Limpiar. limpiar y hacer cocinar y limpiar y todo eso. Y También tenían papeles falsos y estaban también, contratadas por un polaco. sí, no, fueron pagados a diario, no fue algo formal ni nada así. Y varias veces a mi mamá, mi mamá era rubia, piel blanco, entonces no tenía aspecto de judío. Entonces, y la amiga de ella también. Pero varias veces en la calle la Gestapo y los nazis lo cogieron, lo llevaban a la cárcel, pasaron unas noches en la cárcel y siempre lo torturaron para que lo confesan que son judíos. Obviamente sabían que si confesa lo van a matar. Entonces, y inclusive la tortura era terrible. Me contó, mi tío me contó que a ella lo entraban todos los días, lo sacaban de la celda enfrente del comandante de la policía o del Gestapo que estaba allá y 3 o 4 en fila mujeres y le preguntó a cada uno, ¿tú eres judío? Confésalo, si no te va a ir muy mal. Pero todos siempre dijeron que no eran judíos y después lo devolvieron a la cárcel y después de unos días lo soltaron. Pero desafortunadamente, y para ver cómo, yo no sé cómo puede sobrevivir gente así, en unos de esos cogidos, y ellos lo cogieron con la amiga, y la presión era tanto que lo sacaban hasta una pistola, y a cada uno lo pongan la pistola a la cabeza diciendo, diga la verdad, ¿tú eres judío? Diga la verdad, si no lo dispare. Y todos dijeron no, que no era. Pero la amiga se derrumbó y dijo que era judía. Y de una vez lo mataron, enfrente de todos. Un tiro en la cabeza. No sé, yo creo que uno para vivir esas cosas tiene que tener nervios de acero a no desbaratarse. Yo no sé, la verdad creo que 80% de la gente que sobrevivieron a la guerra no salieron bien. Mentalmente creo yo sé de varios que llegaron a Nueva York y se encerraron en un apartamento y por el saldo de su vida nunca salieron, con miedo de que van a encontrar con un nazi en la calle caminando o algo así, o que lo van a matar por ser judío, a pesar que en los Estados Unidos estaban protegidos. Pero había mucha inmigración y mucha gente, había mucha gente raro andando por las calles. No, después de eso uno no queda normal. Perdón, entonces su tío en el campo con el polaco, su mamá con la amiga o con quién más estaba, las otras hermanas, ¿qué pasó? No, ellos también, los hermanos con la mamá lo mataron en las próximas semanas.
En los primeros momentos. Sí, lo llevaron, no saben, la verdad no saben dónde los padres de ambos. El papá supieron después en el bosque, pero a la mamá y a las hermanas de mi mamá nunca saben, no saben realmente dónde lo mataron. Y a mi papá, a los hermanos, a la hermana y los padres tampoco no saben dónde o cuándo. Y del resto de la familia, porque usted entiendo que entonces sí conoce por su papá y su tío, ¿cierto? Sí. Su mamá, obviamente. Pero fuera de ese tío, el resto de la familia que me dijo que era una familia de cientos. Sí, no, mataron todos. No han... Realmente puede ser... Es que la comunicación... tengo familiares de hoy en día que han encontrado... por ejemplo, en Chicago hay un Poremba. Habían otros primos... había un primo de mi papá y mi tío que sobrevivió la guerra, no sé cómo sobrevivió, pero después de la guerra él fue derecho a vivir en Israel y vivió todo el resto de su vida en Israel. Pero digamos que de cientos familiares que eran, y de la familia de mamá no sabemos cuántos, también solo quedaron contados con la mano. Sí, con una mano, realmente que sobrevivieron. Ok, vuelvo a su papá. El tío estaba trabajando en la finca, su papá se escapó por el tren. Mi papá se escapó. ¿Y quién es el que se escapó por arriba? Mi tío. ¿El mismo tío que trabajaba en la finca? Sí. No, mi tío. Otro tío. El hermano de mi papá. Ok, se reencuentran en donde acordaron. Era el principio de la guerra. Durante toda la guerra. ¿Qué hicieron? Los 4... ¿Pero qué hicieron? ¿No? Buscando cómo comer. ¿Sabe algún ejemplo? ¿Cómo hacían para encontrar comida, para trabajo? No sé. No sé. ¿Estaban en la ciudad? ¿Estaban cerca del bosque? No, estaban en ciudad. Siempre la idea de ellos era que en la ciudad podían camuflarse mejor entre la gente que vivía en un pueblo donde hay poca gente. ¿Fue una ciudad grande? Sí. Entonces siempre estaban en Krakow, en las ciudades grandes. Okay. Estaban a finales de la guerra, cuando ellos todos estaban viviendo en un base militar de la Fuerza Aérea. No sé exactamente, pero era cerca por las afueras, no en Budapest, pero Budapest era de otro país, pero ellos estaban en Polonia en el base aéreo. Mi papá dedicaba haciendo zapatos, era zapatero, y tenía todos los hermanos trabajando con él, más otra gente haciendo zapatos. Y ¿Otra gente judíos? Otra gente judíos. Y en el base aéreo mi papá tenía una relación muy buena con el comandante de la Fuerza Aérea en el base. Y entonces lo trataban bien la gente que mi papá lo dijo a ellos que trabajan bien para hacer zapatos. Mi papá hacía los botas para el Gestapo, para todos los autos. ¿Cuánto tiempo ahí estuvo en la base? No sabe. No tengo claro, pero creo que era 1 año o 2 años, algo así. Al final, o sea, vamos a decir. Yo creo que en la mitad. El problema es que uno de los hermanos de mi papá se casó. Voy a echar atrás un poco porque es difícil poner todo en orden de tiempo. Uno de los hermanos de mi papá se casó durante la guerra y tenía un bebé, una niña. Y ellos, cuando tenía el bebé, la niña, sabían, porque estaban él con la esposa, que un niño era muy difícil esconder de los nazis. Entonces decidieron que van a dejar la niña con unos católicos en una finca que ellos encontraron y le pidieron el favor que lo cuiden la niña
y que ellos después de la guerra iban a reclamar a la niña y que le iban a pagar por habían protegido a la niña durante la guerra. Entonces, en 42, la niña tenía 3 meses de edad cuando lo dejaron y ellos también escondiéndose, escapándose y toda la guerra. Pero este hermano de mi papá, que obviamente era tío mío, otro tío mío, era muy, como dice, hecho para adelante. Él no, era casi como el papá de mi mamá, pero él era de otra familia, ¿no? Pero él, entonces él nunca quería aceptar nada y su libertad era siempre la más importante. Entonces él en la base militar aéreo no dijo nada a los otros hermanos, pero organizó para que escapa él con un grupo de otros, porque él quería escapar, no quería quedar allá, por miedo de que en cualquier momento lo iban a matar. Pero mi papá siempre lo había dicho que tenía buena relación con el general. Mi papá confió que no lo van a matar allá, que mientras que hace bien los zapatos o los botas o algo así, que pueden sobrevivir. Pero este hermano organizó una escapada y hizo una brutalidad que le costó la vida de otro hermano, porque él escribió, eran 2 casetas donde vivían, y él escribió una nota a la gente que iban a escapar con él, que querían escapar de la otra caseta, y le dije, mira, vamos a escapar mañana a las 2 de la mañana, salimos y encontramos en tal punto. Y lo firmó. Y él no sabía, pero en el otro caseta había un infiltrado espía del Gestapo, no de nazis ni así, sino del Gestapo. Y este tipo al otro mañana avisó al Gestapo, y como algo raro, porque era un base aéreo militar normal del ejército, entonces base aéreo, y él entró el Gestapo. El Gestapo entró a la Bravo, reunió a todos, sacaron a todos, llamaron al general que era a cargo de esta base para que sea el testigo, y el jefe del Gestapo que estaba allá lo llamó por nombre, porque no sabían quién era. El general sí sabía quién era, pero el Gestapo no sabía. Entonces dijo, fulano tal, y nombró, preséntese aquí enfrente. El hermano, que era soltero, sintió que algo iba mal y no dejó que el hermano, que sabía que está casado y que tiene una niña, él dijo, soy yo, y bajó. Y era más joven. Pero él, que nadie pensó que le iba a matar. Entonces el Gestapo dijo, bueno, tú eres fulano tal. Y él dijo, sí, yo soy. Y nadie dijo nada, porque los otros sabían que no era, inclusive el general. Pero nadie habló. ¿El infiltrado no sabía que no era? No. No, aparentemente el infiltrado quedó callado porque no podía decir nada, porque si no lo van a saber quién es el infiltrado. Entonces no dijeron nada, y el tipo del Gestapo dijo, tengo aquí una carta firmada por ti, esa es tu firma, ¿no? Entonces él lo miró y entonces dijo, y aquí estás diciendo que vas a escapar. Tú eres un desgraciado. Aquí el general te está tratando bien y tú quieres escapar. No, ese tiene un precio. Y enseguida sacó su arma y lo pegó un tiro en la cabeza.
Y el Gestapo dijo que ese sea una lección a todos, que aquí nosotros sabemos todo lo que está pasando. Entonces, ni te ocurre escapar, porque tiene el mismo destino que este. Y el Gestapo se fue. Enseguida, el general, como a la hora, llamó a mi papá a su despacho. Y el general dijo, tu hermano hizo una locura. ¿Cómo le ocurre a él hacer Firmar. Y encima firmar, y encima tratar a escapar. Entonces el general dijo a mi papá, mire, yo no puedo seguir protegiéndote, porque ya yo estoy en agua caliente. A mí ya me llegó un aviso que el Gestapo en los próximos días van a tomar poder de este base aéreo y a mí me lo van a sacar. No sé qué me van a hacer a mí, pero me lo van a sacar y no voy a estar aquí para hacer nada. Entonces el general dijo, mire, yo te estimo mucho, organiza para esta noche o para la próxima noche, yo voy a dejar una puerta que está al otro lado de la pista, voy a dejarlo sin candado. Pero a las 10 de la noche voy a llamar a todas mis tropas a una reunión. Y la reunión va a durar más o menos media hora. Entonces no va a haber nadie en esta puerta, ni en todos. Entonces ustedes, yo llamo para las 10, ustedes más o menos a las 10:10, sale de los casetes, los que quieren salir, y sale por esta puerta. Y todo a su manera trata de protegerse, a ver cómo sobreviven o qué van a hacer. Pero aquí viene el Gestapo y este va a ser otro cuento, el general de los nazis. ¿Tuvieron relación con ese general después de la guerra? No, perdieron todo contacto. Perdieron todo contacto. No saben qué pasó. Esto ya era la mitad de la guerra, al final de la guerra. ¿En qué momento era esto? Hace finales de la guerra. ¿Qué hicieron cuando salieron, sabe? No, y salieron y tenían planeado, consiguieron, alguien del grupo sabía cómo pasar las montañas para Budapest, para Checoslovaquia, para salir de Polonia. Y entonces un grupo de ellos salieron, se demoraron varios días caminando entre las montañas y todo, y no, llegaron a Budapest. Desafortunadamente ellos estaban en Budapest cuando llegó los rusos, pero los nazis tenían la mitad de la ciudad y los rusos conquistaron la otra mitad. Ellos estaban en el lado ruso, entonces estaba bien, pero antes que entró los rusos en una retén, una búsqueda que hizo el Gestapo en las calles de Budapest, al hermano de mi papá, que estaba casado, estaba con la mujer, vieron que estaban pidiendo papeles y que estaban cogiendo gente, se asustaron, entonces se dividieron. Uno corrió por un lado y otro corrió por otro lado. Desafortunadamente a la esposa de el hermano de mi papá lo cogieron y lo llevaron a un cárcel y lo encerraron en un cárcel. Pero el hermano sí escapó, sí podía evadir que lo cogieron. Y entonces, pero él siempre estaba pendiente, tratando de averiguar dónde llevaron a la mujer, en qué cárcel y no sé qué. Y como a los 6 meses ya entró los rusos al lado donde ellos estaban, entonces estaban bien. Él hizo amigo con unos soldados rusos que tenían un jeep
Entonces él decidió, porque ya era cuestión de tiempo, ya todo el mundo sabía que al otro lado donde estaban los nazis era cuestión de tiempo que los rusos iban a tomar el otro lado de la ciudad. Pero él no quería esperar. Él dijo no. Se pensó, yo creo que él pensó que era un Rambo o algo así. Entonces con los otros 3 soldados que tenían el jeep, se fueron en el jeep y que ellos entre los 4 iban a tomar la cárcel, que iban a matar los pocos soldados nazis que estaban allá y liberar a todos que estaban en la cárcel allá. Que era la locura. Y él no dijo otra vez, como no dijo que iba a escapar del base aéreo, otra vez no dijo a los hermanos que él iba a hacer aventurar para liberar a la esposa. Y mi papá no sabía, mi papá estaba al otro lado de la ciudad, y cuando ellos estaban cruzando el puente, parece que una bomba o una granada o algo así de los nazis tumbó el jeep. Los 3 soldados rusos quedaron heridos, pero el hermano de ellos quedó mal herido, estaba bastante grave. Y lo llevaron a una clínica y mi tío, que el hermano menor de mi papá, porque mi papá era mayor y el hermano menor era el menor fue a la clínica, el doctor allá le dijo que para salvar a tu hermano necesitamos sangre, porque perdió mucha sangre. Y mi tío dijo, no, aquí toma. Y lo sacaron tanto sangre que mi tío se desmayó. Y entonces sacaron más de la cuenta. Pero cuando mi tío se despertó, mi papá ya estaba allá. Obviamente mi papá no estaba casado todavía ni nada así. Y mi papá despertó, vio a mi papá y mi papá tenía la mala noticia que el hermano había muerto. Entonces, y mi tío, el hermano menor, siempre ha dicho que sospecha que tal vez nunca, la sangre de él nunca llegó al hermano, que solo lo sacaron sangre porque había una escasez de sangre, pero que no lo atendieron al hermano en ningún momento, lo dejaron morir, porque estaba tan mal herido. Entonces, después cuando tomó la cárcel los rusos, ellos se fueron a la cárcel a buscar a la mujer del hermano, para encontrar que lo habían sacado a ella de allá 6 meses antes, que ni siquiera estaba allá, y que lo habían también llevado a un bosque afuera de Budapest y lo habían matado a todos allá. Pero entonces le quedaba la hija, la sobrina de su papá, digamos. Sí. Entonces, habían 2 personas, aparentemente solo 2 personas, 1 o 2 personas que sabían en qué finca estaba la niña de la sobrina de ellos. Y era mi mamá, que era prima hermana de mi papá, y muy amiga del esposo de él, que sabían cuál era. Entonces ellos viajaron con ellos y lo mostró cuál era, y entraron a donde familia católico y dijeron, no, estamos aquí para decirte gracias. Aquí ellos tenían escondido durante la guerra en Polonia, escondido plata y ollas y todo eso. Entonces llevaron parte de para pagar para la atención que habían dado. Pero obviamente la familia católica tenía muchos hijos, pero aparentemente lo enamoraron de la niña. Entonces ellos vieron que tenía mucho amor para la niña y siempre por 2 semanas salieron con excusas. No, es que la niña está muy enferma, no queremos que lo lleves en este momento, venga en una semana cuando se cura. Después llegaron una semana y entonces dijeron, no, es que la niña está un poco mejor, pero todavía no de todo. Entonces ellos vieron que lo estaban tomando el pelo para no
no entregarlo, a pesar que lo ofrecieron plata. Entonces, mi papá y el hermano, a las mujeres lo mandaron a salir, porque a volverse a Budapest o algún lado. Y ellos se quedaron y decidieron, como a las 2, 3 de la mañana, ya sabían cuál era la niña, porque ella también tenía una marca en la cara, en parte de la cara, ¿cómo se dice? Un lunar. Un lunar, pero un birthmark, como se dice. Una marca de nacimiento. Sí. Entonces sabían por eso también, pero entraron a las 2 de la mañana, muy calladamente, no despertaron a nadie. Cogieron a la niña, que estaba medio dormida, y encima de la mesa del comedor dejaron plata, joyas y todo esto, con una nota diciendo que estaban muy agradecidos y todo esto. Salieron de allá a las 2, 3 de la mañana y fueron directamente a la estación de tren y cogieron el primer tren que salía del pueblo. Y chao. Se fueron. Y chao. Había una conexión porque ellos, después a mi hermana, cuando ella, una noche antes que mi hermana fue adoptada por mi papá, finalmente, porque ellos lo habían dejado a ella en un orfanato en Suiza. Pero lo dejaron a ella allá y después de como 6 meses en el orfanato, el director del orfanato lo llamó a mi papá, que estaba manejando todo esto. Mi papá ya estaba viviendo en Bruselas con mi mamá, pero como primos, no estaban casados. Y mi tío estaba viviendo, el hermano menor estaba viviendo en París, donde tenía una novia, que es mi tía de hoy en día, que empezó a salir con ella. Pero el director lo llamó a ellos, que tenía que hablar con ellos, que tenía que presentarse personalmente. El director sabía toda la historia, pero dijo a los dos que tienen que llegar, los dos que tienen un problema muy, muy delicado, y que hay que buscar una solución inmediata. Entonces mi papá se asustó cuando lo llamó y mi papá dijo, ¿qué pasó? Está enferma, ¿qué problema es? No quiso decir por teléfono, solo dijo, no, tienes que venir con tu hermano, te espero, me avises cuando están y tenemos que reunirnos. Cuando llegaron, el director del orfanato dijo, mira, aquí hay un problema, que todo el colegio está muerto de la risa, lo burlan de esta niña. Entonces dijeron, ¿por qué? No, porque todos los niños aquí, realmente no era un orfanato, era una escuela internado, un internado. Todos en algún momento tenían papá y mamá, pero esta niña dice que no tiene mamá sino dos papás. Entonces, y que burlan de ella, como puede tener 2 papás. Entonces, ellos entendieron. Entonces, el hermano menor dijo, no, yo voy a ser el papá y tú vas a ser el tío. Y mi papá, siendo el mayor y que siempre mandaba, mi papá dijo, no, tú apenas estás saliendo con alguien, yo no quiero dañar su relación que está saliendo y que ahora tienes una hija. No, yo voy a adoptarlo, tú vas a ser el tío. Y yo voy a casar con nuestra prima hermana, Fela, porque lo queremos mucho y vamos a casarnos, a pesar que son primos hermanos. Para adoptarla. Ajá. Para poder adoptarla. Y adoptarlo a una vez. Cuando la adoptaron, a ella, a la niña, y a mí, cuando yo nací que 2 años después, o 3 años después, nunca le dijeron a ella que fue adoptada. Siempre era mi hermana. Pero sí tenía un acuerdo entre los 2 hermanos
de que la noche antes de casar, cuando ya está comprometido, ya va a casar, le iban a decir la verdad. Todos los amigos de ellos sabían del caso. Y realmente era un milagro, porque nadie habló. Nadie. Mi hermana se casó como que tenía 30 años, 32 años cuando ella se casó. Nadie nunca dijo nada, ni a ella ni a mí. Entonces, obviamente era muy duro a mi hermana, porque también yo creo, uno siempre tiene que venir con la verdad, porque a mentir o esconder algo, tarde o temprano va a salir, y es tal vez más doloroso cuando sale así de última hora y no cuando, si lo digas desde el principio. Son decisiones imposibles. Sí, es que todo, sí o no. Para darle, estamos con el tiempo, para darle un cierre, que su papá fue zapatero durante la guerra, antes de la guerra transporte. Sí. Después de la guerra no tenía nada o tenía lo que tenía escondido, ¿cierto? ¿A qué se dedicó? Negociando. Eran negociantes. ¿Eran comerciantes? Comerciante, comprando cosas, vendiendo cosas. Y él nunca dijo que era sobreviviente, o sea, no, él hablaba del tema, él... No, bueno, él hablaba si uno lo ponga a la tema. Mi tío también, si uno lo ponga a la tema, hablaba, pero no hablaba con voluntad que quería, no, tengo que decirte esto, ¿no? ¿Dónde vivió su papá? Bueno, mi papá después casó con mi mamá, yo nací y a los 6 meses pasaron... Nació en Bruselas. Bruselas. ¿Y a los 6 meses? Salieron en el cuota para los Estados Unidos, podían salir a vivir, fueron en barco para Nueva York. Vivimos en Nueva York como... ¿Qué edad usted tenía? Bueno, ya 6 meses de edad. 6 meses, ok. Entonces, ellos en Nueva York vivieron como 8 años. Vivimos en Manhattan. Hasta hoy en día sé la dirección y todo. Y tengo recuerdos, a pesar que yo era muy joven. Tengo ciertos recuerdos de Nueva York viviendo allá. Después pasamos a vivir en Los Ángeles. ¿Sintió antisemitismo en Manhattan o en Los Ángeles? No, vivimos en un barrio judío. A pesar que una cuadra arriba y una cuadra abajo era gueto de la gente negro. Y entonces, y mucha pobreza alrededor, pero era un barrio judío, básicamente en el West Side de Manhattan. Nueva York, entre Brooklyn, Williamsburg y Manhattan, West Side y todo. ¿Cómo era de su papá la parte religiosa? Mi papá era muy religioso. Porque usted dijo que antes de la guerra... Sí, el papá de ellos era muy religioso. Ellos no eran tan religiosos. Eran religiosos, mantenían kasher y todo, pero con el paso del tiempo y especialmente en la guerra, dejaron todo eso. ¿Y después de la guerra ellos se acercaron a una comunidad? Sí, estaban en comunidades y mi papá era religioso, nosotros kasher en la casa. Mi mamá era kasher, tenía platos para leche, platos para carne. Pero decir que todos los días a la sinagoga, no. Íbamos viernes por la noche. ¿Y usted nunca le preguntó dónde estaba Dios o por qué Dios permitió algo de esto a su papá? ¿O nunca escuchó que él decía de esto? No. No creo, y no creo. Yo creo que era un tema. Yo tengo mi propio concepto de Dios. Yo creo que cada ser humano tiene su concepto. Y yo nunca pregunté a mi papá y tampoco no quería ponerlo en una situación a decirlo, bueno,
si hay Dios, ¿por qué hizo esto? ¿No? Yo tampoco. ¿Qué gana uno a decir eso? Solo más dolor. Y tal vez yo estoy un poco corrido del techo también porque mi actitud, yo estuve en yeshiva hasta yo tenía 11 años de edad. Cuando falleció mi mamá... ¿En Washington también? No, ya en Los Ángeles. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Mi mamá falleció cuando yo tenía 11 años. Y en esta época yo estuve en yeshiva, siempre estudiando en yeshivas y tenía cierta vida religiosa. Pero cuando falleció mi mamá, todo esto se acabó. La intensidad de ser religioso bajó bastante. A pesar que yo estudié mi bar mitzvah, y mi bar mitzvah yo leí del Torah, toda la parsha, no, pero yo poco a poco... ¿Cuál es su concepto de Dios? Mi concepto es que yo no pido a Dios que me ayude. Al contrario, y puede ser la locura, pero yo digo a Dios, dígame qué es lo que tú necesitas para que yo te ayude a ti, porque este mundo está vuelta mierda. Y yo creo que Dios, tú necesitas ayuda porque te estás saliendo de las manos. Ahora, tú puedes decir, no, este tipo es prepotente, este tipo está loco. Pero eso es lo que yo siento. Yo siento que yo estoy aquí trabajando para ayudarlo, para ayudar a Dios, para tratar de poner orden a... Nosotros somos socios de Dios, pero dependemos de Dios. Sí. Necesitamos que Dios nos... Sí, ese es mi concepto. No que Dios tiene que arreglarme todo, porque creo que es de parte y parte. Uno no puede esperar que Dios lo va a arreglar todo el camino, porque no puede ocurrir. Pero conjuntamente, como en llave, podemos llegar a algo. y esa es mi locura. Muy bien, le quiero agradecer muchas gracias. Pienso que esto es importante que lo tengamos, porque hay gente diciendo que esto es mentira, que esto no pasó. Bueno, yo creo que es normal. Mire, a pensar que los humanos son tan inhumanos es un concepto que la mayoría de la gente no quiere aceptar. Es difícil. Solo los que aceptan eso son tal vez la gente violenta, los narcos que hacen desaparecer gente, la guerrilla que hacen desaparecer gente porque no piensan igual que ellos. Pero es muy poco. La mayoría de la gente no pueden entender por qué a sangre frío puede matar a alguien. Pero hay gente así. Desafortunadamente, no sé. Esa es la razón que hoy en día tienes un Israel más agresivo, más con la actitud de que para prevenir que este pase otra vez hay que estar en el ataque y no esperando que lo ataque a uno. Y yo creo mucho en esto. Yo creo que cuesta lo que cuesta, uno no puede dejar que, entre comillas, los enemigos cogen o demasiada fuerza o demasiada confianza que lo pueden hacer con uno lo que quieren. Al contrario, hay que mostrar que uno es grande, uno es fuerte. Tú hablas con la mayoría del pueblo católico o gentil y todos dicen, no, judíos, la mayor parte del mundo es judío.
ese es el concepto que ellos tienen y ojalá que siga así. Creo que Golda Meir decía lo que dijo usted antes. Golda Meir decía, los podemos llegar a perdonar por matar a nuestros hijos, pero no por obligarnos a matar a los de ustedes. Sí. Pero Israel está obligado. Yo quiero solo poner un punto más. Hay muchas religiones en el mundo. Hay el musulmán, el mormones, católicos, hindús, cristianos, protestantes. Pero mi concepto de Dios y de religión es que todos en su manera tienen el mismo Dios, que como llegan a este Dios y como quieren colaborar con este Dios, cada uno tiene una manera diferente. Es como yo lo diga, todo el mundo tiene su propia manera a matar los pulgas, y los pulgas que tienen lo matan en diferentes maneras, otros con imágenes, unos con estatuas, pero tenemos que recordar, todos tienen el mismo Dios. Si creemos en un Dios, es el mismo. Sí, y todos en el momento de verdad creen en un Dios. Obviamente, el ayudante de Dios para ellos no es uno, sino Mohammed, sino Jesús. Ellos son los ayudantes, los otros no son ayudantes. Pero yo sí creo que todos somos ayudantes. Entonces, bueno. Ok. Muchas gracias. Bueno, de verdad, muchísimas gracias.